Capítulo 11. Asesinato. Tiroteo en Kunlun. La Real Policía de Hong Kong afirma que dos incidentes de disparos en público ocurridos ayer pueden estar relacionados. El primero ocurrió en Tsim Sha Tsui East, cerca del club nocturno Zipper, donde un hombre de 22 años fue tiroteado por un asesino desconocido. Poco de una hora después, en un edificio residencial de Kwun Tong, 7 hombres fueron encontrados muertos y 2 gravemente heridos. 2 de los hombres fueron encontrados con disparos en un piso propiedad de Sunny Pei, que se le da por desaparecida. Su madre, Pui Lin Pei, también fue encontrada muerta en el piso, pero se cree que murió por causas naturales. La policía sospecha que la actividad de las triadas está detrás de estos dos incidentes. 0-7. 24 de junio de 1997. 15:55 horas. Los periódicos estaban llenos de noticias de ayer, pues los tiroteos en las calles de Hong Kong eran sorprendentemente infrecuentes. James Bond se había preocupado de examinar los informes del SIS sobre la situación delictiva de la colonia antes de salir de Inglaterra. Según estos, Hong Kong era quizá la ciudad más libre de delitos de Asia. El control de armas era muy estricto y la obtención de armas era difícil incluso para las organizaciones criminales. La Policía Real de Hong Kong era una de las fuerzas más eficaces del mundo. Era una pena que en el nombre y la foto de Sunny aparecieran en un lugar destacado del periódico. Ahora sería definitivamente un objetivo. Sería aún más problemático sacarla de Hong Kong. Al menos Bond no había sido identificado. De lo contrario, habría tenido que escuchar cómo M le echaba la culpa de haberse involucrado con una fulana. Bond dejó atrás la noticia y se concentró en la nueva tarea que tenía entre manos. Era la hora de la misteriosa conferencia de prensa de Guy Tucker. La sede corporativa de Eurasia Enterprise estaba situada en un edificio de 34 plantas, en el corazón del ajetreado distrito central de Hong Kong. En las inmediaciones se encontraban lugares emblemáticos como el edificio de Banco de China, el edificio de Banco de Hong Kong y Shanghai, Jardín House, la Casa de Gobierno y Status Square. James Bond llegó temprano a la conferencia de prensa, justo a tiempo para enterarse de que el evento se había trasladado a la cercana State Square por razones desconocidas. Era un día precioso, aunque un poco caluroso y húmedo. Tal vez Tucker pensó que un escenario al aire libre sería más agradable. La plaza era anodina en su mayor parte, salvo por la estatua de Sir Thomas Jackson, antiguo director de Hong Kong Bank. Hubo un tiempo en que albergaba varias estatuas de monarcas británicos, pero estas habían sido retiradas hacía tiempo. Un edificio neoclásico con cúpula situada al lado albergaba las cámaras del Consejo Legislativo, cuyo futuro sería incierto dentro de 6 días. Se había colocado sillas plegables en una zona acordonada y los guardias de seguridad comprobaban la identificación de los periodistas que deseaban sentarse. Bond mostró su credencial de periodista al guardia de seguridad, que encontró su nombre en una lista y le dejó pasar. Se sentó en la segunda fila, cerca del extremo exterior. Había un soporte de micrófono en una pequeña plataforma frente a los asientos. Se había colocado una mesa a un lado y había vasos de vino de cortesía. Mirando a su alrededor, Bond recordó que la ceremonia de transición entre británicos y chineses iba a tener lugar aquí, a medianoche del 30 de junio, dentro de poco menos de una semana. Había unos 40 periodistas, la mayoría de Hong Kong. Había algunos occidentales presentes,
Una parte del público estaba formada por empleados de Eurasia. Por su aspecto, eran los ejecutivos a cargo de la empresa, desde la tragedia del restaurante flotante. Todos parecían aprensivos, sin saber lo que su director general iba a anunciar al mundo. Mientras esperaba, Bond levantó la vista y admiró el edificio adyacente de Hong Kong and Shanghai Bank, conocido popularmente como el Banco de Hong Kong. Era una de las piezas arquitectónicas más llamativas que Bond había visto nunca. Diseñado por el arquitecto británico Sir Thomas Foster. Su estructura se basaba en los principios de la tecnología de puentes. Enormes cercas de acero se colgaban entre dos torres centrales, de las que se suspendían los pisos inferiores. Se evitaron las columnas de soporte convencionales y los revestimientos de hormigón, mediante un revestimiento especial de aluminio de gran calidad. Las paredes transparentes dejaban ver todo el funcionamiento interno de los ascensores, las escaleras mecánicas y las oficinas. La entrada al banco se realizaba desde una gran plaza abierta, bajo la primera planta del edificio. En la plaza montaban guardia dos leones imperiales chineses de bronce, similares a los que flanqueaban las puertas más importantes de Hong Kong, apodados Stephen y Steve, en honor a dos antiguos directores. Los leones servían de mascotas para todo Hong Kong. A las 16 horas exactamente, Wu Tuckercoy entró en la plaza seguido de otros dos hombres, que obviamente eran sus guardaespaldas. Se colocaron a ambos lados de él mientras se acercaba al micrófono. Tuckercoy parecía aún más demacrado que en Macao. Tenía ojeras y parecía no haber dormido durante días. Sin embargo, iba vestido con un elegante traje de negocios de Armani y conseguía desprender un aire de autoridad. Hola y bienvenido, comenzó Bond. Bond volvió a notar la falta de humor. No había ni rastro de sonrisa. He convocado esta rueda de prensa para hacer un importante anuncio sobre Eurasia Enterprises. Como saben, todo nuestro consejo de administración fue asesinado recientemente. También ha habido un par de atentados recientes contra mi vida. No tengo ni idea de por qué nos convertimos en objetivos. Desafortunadamente, todo ha tenido un efecto en la compañía. Nuestras acciones privadas están en su punto más bajo. El futuro es incierto y no tengo ninguna razón para creer que las cosas van a mejorar. Por lo tanto, voy a vender la participación del 59% de mi familia a la República Popular China, con efecto a partir del 1 de julio de 1997. El público se quedó boquiabierto. Bond también se sorprendió. Los ejecutivos de Eurasia se habían puesto blancos y parecían estupefactos. El 41% restante es propiedad de las familias de los miembros fallecidos del Consejo. Esas acciones quedarán en manos de las familias que serán copropietarias de Eurasia Enterprises, junto con China. Si deciden vender sus participaciones, es su decisión. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Yo pienso retirarme, dejaré Hong Kong y encontraré un lugar tranquilo para vivir el resto de mi vida. Eurasia Enterprise fue criada hace 1 siglo y medio por mi tatarabuelo. Empezó de forma modesta, pero se convirtió en una organización de comercio internacional. Me siento orgulloso de dirigir la empresa desde que la tomé de mi propio padre hace 25 años. Pero como el propio Hong Kong, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Eso es todo. Gracias. Empezó a abandonar el estrado, pero la masa de periodistas levantó los brazos. Si Tucker una pregunta le llamaron. Tucker dudó y dijo, muy bien, aceptaré un par de preguntas. Usted es la primera, usted en la primera fila. Una mujer se levantó y preguntó, ¿qué le hizo decidir vender su empresa a los chineses? A pesar de que los problemas que Eurasia ha experimentado recientemente, sigue siendo una empresa multimillonaria. Los murmullos del público indicaron que todos tenían la misma pregunta. Sí, tiene razón.
Sigue siendo una empresa multimillonaria. El único comentario que puedo hacer en este momento es que no tengo más remedio que vender. Una pregunta más. El caballero de la chaqueta verde. Un hombre preguntó, ¿a dónde piensa ir? No lo he decidido. Desde luego a Inglaterra no, nunca. Nunca he vivido allí ni quiero hacerlo. Eso es todo. Gracias por venir. Abandonó el andén bruscamente y se desató el pandemonio. La gente de Eurasia se levantó de un salto y corrió hacia Tucker. Los dos guardaespaldas lo protegían, pero Bond podía sentir su ira y su consternación. Todo esto era nuevo para ellos, muy malas noticias. Sir Tucker, ¿qué significa esto? ¿Desde cuándo lo sabe? Takako se volvió hacia ellos y les dijo: lo siento, debe de haber otros arreglos con sus vidas. La mayoría de ustedes tienen pasaportes extranjeros. Les sugiero que los utilices. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Ahora debo irme. Fue una respuesta fría y cruel. A pesar de la crudeza del anuncio, Bond percibió que para Takako había sido muy doloroso hacerlo. Sin embargo, hacía lo posible por mantenerse estoico. Incluso el inglés que odiaba a Gran Bretaña mantenía la compostura. Se dio la vuelta y salió de Status Square y subió al asiento trasero de un Mercedes negro que le esperaba en Des Bois Road. La ventanilla permaneció bajada mientras miraba a la multitud y hacía un pequeño saludo. No sonreía. Bond observó cómo el Mercedes se alejaba y se detenía ante un semáforo en rojo. Un camión se interpuso en un carril entre el coche y los espectadores, impidiendo por un momento su visión. El semáforo se puso en verde y el camión avanzó. El coche entró en la interacción lentamente. La ventanilla de Tucker seguía bajada, pero se había metido en la oscuridad del vehículo. No podía ser visto. De repente, un joven chino vestido de negro salió corriendo hacia la intersección desde el otro lado de la calle. Pasó junto a la ventanilla abierta del Mercedes y arrojó algo dentro de ella. Luego empezó a correr hacia el norte, por toda la plaza. El coche estalló en llamas con tal fuerza que muchas de las personas más cercanas resultaron heridas. Bond sintió el calor de la explosión y estaba a 100 metros de distancia. Rápidamente inspeccionó la escena. Al menos 3 peatones estaban tirados en el suelo, agarrándose los ojos. Todo el mundo gritaba y corría presa del pánico. El Mercedes estaba totalmente destruido. Solo quedaba el chasis humeante y carbonizado. Los restos, posiblemente mezclados con partes de cuerpos humanos, yacían en montones negros y ardientes en la calle. Al igual que todos los demás, Bond estaba conmocionado. El director general de Eurasia Enterprise había sido asesinado ante la mirada del mundo entero. Bond se volvió para localizar al hombre que corría y lo vio salir de la plaza y correr hacia la plaza situada debajo del edificio de Hong Kong and Shanghai Bank. Bond salió tras él. Nadie más había estado lo suficientemente alerta como para seguirlo. Los guardaespaldas de Tucker debían de haber volado en pedazos también. El acceso al banco desde la plaza se hacía a través de lo que se decía que eran las escaleras mecánicas autónomas más largas del mundo. La entrada estaba situada en un doble techo de cristal por encima de la plaza y permitía a los visitantes salir al nivel 3, la zona de negocios de la banca pública. El asesino había desaparecido por la escalera mecánica y se encontraba ahora en el interior del banco, probablemente esperando poder perderse entre la multitud y finalmente escabullirse. Decidió a encontrarlo. Bond subió la escalera mecánica. Bond salió al tercer nivel y quedó impresionado por el espectacular atrio que se elevaba 170 pies a través de los 11 niveles del edificio. La zona de cajeros estaba situada en los lados norte y sur del atrio. Otras escaleras mecánicas subían al quinto nivel, donde había más servicios bancarios. Para el público, Bond escaneó rápidamente el lugar desde el extremo este del edificio. El negro no era un color fácil de distinguir entre la multitud.
El banco estaba bastante concurrido, ya que se acercaba la hora de cierre. No había rastros del asesino. Bond miró hacia el quinto nivel y le pareció ver a un hombre de negro moviéndose por el lado derecho del atrio, hacia el lado oeste del edificio. Subió rápidamente por la siguiente escalera mecánica hasta el quinto nivel. Intentó pasar desapercibido. Bond se acercó a un largo mostrador donde los clientes del banco rellenaban formularios y recibos de depósito. Observó la gran sala y encontró a su presa. El asesino se dirigía a un banco de ascensores en el lado este del edificio. Miraba a su alrededor, tratando de determinar si le estaban siguiendo. Bond siguió avanzando hacia él, acelerando el paso. En ese momento, los coches de la polizota y un camión de bomberos habían llegado al exterior. Muchos de los empleados del banco miraban por las ventanas del lado sur del el caos de la calle de abajo. Un guardia de seguridad que normalmente bloqueaba el acceso a los ascensores también estaba curioso y se había acercado a las ventanas. El asesino llegó al vestíbulo del ascensor y pulsó un botón. Entonces vio a Bond avanzando hacia él y una mirada de pánico cruzó su rostro. Bond echó a correr. Había unos buenos 80 metros entre ellos. La puerta del ascensor se abrió y el asesino entró rápidamente. Maldita sea, ahora Bond le daba igual quién le viera. Corrió a toda velocidad hacia el banco de ascensores y pulsó el botón Up. Observó los números del ascensor del asesino y vio que se detenía en el 12. El ascensor de Bond llegó y él entró justo cuando oyó al guardia de seguridad gritarle que se detuviera. El nivel 2 era la parte superior del atrio. Desde este impresionante punto de vista se podía observar todas las áreas públicas. El acceso a las plantas superiores estaba restringido únicamente al personal del banco. Un guardia de seguridad estaba justo a los ascensores para evitar que la gente subiera. La puerta del ascensor de Bond se abrió justo a tiempo para ver cómo el asesino golpeaba al guardia en la nuca. El guardia cayó y el asesino corrió hacia la izquierda en dirección a una escalera acristalada. «¡Detente!», gritó Bond. Dudó en desenfundar su Walter PPK. No quería que cundiera el pánico en el interior del banco. Pero entonces el asesino abrió la puerta de la escalera y sonó una alarma que alertó a todos los presentes de su presencia. El asesino empezó a subir corriendo los zigzagueantes tramos de las escaleras. Bond le siguió hasta el hueco de la escalera y subió los escalones de dos en dos. 3 guardias se habían unido a la persecución y lo más probable es que la policía estuviera en camino. Entraron en el hueco de la escalera después de que Bond hubiera subido 2 tramos y gritaron «¡Alto!» en cantonés. Uno de los hombres gritó entonces la palabra en inglés. Bond les llamó. El hombre quiso explotar el coche de fuera, está subiendo las escaleras. Va vestido de negro. Luego continuó la persecución. ¿Quién podía ser el asesino? ¿Era de la triada? ¿Era parte del ala del dragón? ¿Por qué mataron a Guy Tucker? ¿Había sido el objetivo del desastre del restaurante flotante después de todo? ¿Y era este un segundo intento de asesinato? ¿Era una especie de venganza? Quizá alguien de la organización conocía su intención de vender las acciones de la empresa a China y quería detenerlo. Era posible que la tría no estuviera involucrada en absoluto. El rompecabezas se estaba volviendo ciertamente más enrevesado. Bond se preguntaba cómo llegaría al fondo de todo esto, ahora que Tucker hoy estaba muerto. Oyó un portazo encima de él. El asesino había abandonado el hueco de la escalera, gracias al agudo sentido del oído de Bond. Calculó que el sonido no podía estar más de 50 metros por encima de él. Bond subió al siguiente rellano y se encontró con el estruendo de los disparos. El asesino había disparado a un guardia de seguridad en la puerta del 20º piso. Normalmente no había salida desde el hueco de la escalera sin una llave de tarjeta. El guardia debía abrir la puerta desde adentro.
esperando interceptar al asesino. Ahora su cuerpo estaba tendido en el umbral de la puerta, atascándola. Bond saltó por encima del cuerpo y atravesó la puerta en su persecución. Vio que el asesino corría hacia una zona abierta, llena de escritorios y personal de oficina. Los empleados se agachaban contra las ventanas. El asesino se subió a un escritorio, se giró y disparó una pistola automática contra Bond, que se lanzó al suelo justo a tiempo. Luego, tirando la cautela al viento, sacó su Walter, pero el hombre ya había saltado a otro escritorio y no era un buen objetivo. Todos al suelo, gritó Bond. La gente hizo lo que se le dijo, y algunos tradujeron las órdenes de Bond al cantonés para los que no lo necesitaban. El asesino saltó de mesa en mesa lanzando archivos y papeles al aire, hasta que llegó al otro extremo de la planta. Atravesó una puerta y entró al otro espacio de oficinas que conducía de nuevo, en dirección a los ascensores y la escalera. Bond decidió no seguirlo por allí, sino volver por donde había venido, con la esperanza de encontrarlo en la escalera. Los tres guardias de seguridad que lo perseguían interrumpieron en la sala con las armas desenfundadas. Le gritaron a Bond que se detuviera. «Soy un policía británico», gritó. «No soy el hombre al que persiguen. Viene por la No soy el hombre al que persiguen. Viene por la habitación de al lado». Los guardias parecían confundidos, sin saber si creerle o no. De repente el asesino entró corriendo en la zona del ascensor. Llevaba consigo una mujer chinesa asustada, una empleada del banco, y su pistola estaba apuntando a su cabeza. Gritó en cantonés: «Bond». Bond no tuvo que traducir sus palabras. Los guardias se congelaron al igual que Bond. Bond dijo en su mejor cantonés: «No te saldrás con la tuya». Un ascensor vacío se abrió detrás del asesino, y este aprovechó para entrar, llevándose a la mujer con él. La puerta se cerró y el ascensor comenzó a subir hacia la parte superior del edificio. Bond pulsó inmediatamente el botón Up y esperó a que llegara otro ascensor. Uno de los guardias hablaba en cantonés por un walkie-talkie. Informó a otros hombres de dónde se dirigía el asesino. Obviamente, había decidido creer que Bond estaba de su lado. Justo cuando llegó otro ascensor, Bond observó que el ascensor del asesino se había detenido en el nivel 42. Bond y los guardias tomaron el ascensor hasta el mismo nivel y salieron. Era una gran sala de conferencias para ejecutivos con un bar a lo largo de un lado. «Oh no», murmuró un guardia, señaló hacia una salida que conducía al exterior. Pudieron ver al asesino en una pasarela al otro lado de la ventana. Avanzaba con la mujer a cuestas, parecía tan asustado como ella. «¿Qué demonios cree que está haciendo?», preguntó Bond. No puede escapar ahora». Un guardia dijo: «Podría subir a uno de nuestros ascensores hidráulicos en la extensión. Hay una escalera que puede usar para bajar a otro piso». Bond pudo ver a qué se refería el guardia. En una estructura revestida de aluminio había una plataforma en forma de caja que al parecer podía subir y bajar del edificio y que se utilizaba para limpiar las ventanas. El asesino comenzó a forzar a la mujer hacia la caja. Ella estaba demasiado aterrorizada para moverse. El hombre la apuntó con su arma gritándole, pero esto solo empeoró su terror. «Voy a salir», dijo Bond, y se dirigió hacia la salida de emergencia. El asesino, mientras tanto, había abandonado a la mujer y se dirigía solo hacia la caja. Bond subió a la pasarela y le sorprendió la fuerza del viento. No quiso mirar hacia abajo, pues seguramente tendría dificultades para mantener el equilibrio. Todo Hong Kong se extendía ante él. Si no hubiera sido desde una percha tan precaria, habría sido una vista espectacular. La mujer se aferraba a una viga redonda que formaba parte de la extensión, sujetándose por la vida. Bond le tendió la mano. «Dame la mano», gritó la mujer. La mujer gritó, pero no se movió. «Por favor, se ha ido», dijo Bond. «El hombre se ha ido. Dame tu mano y te ayudaré a volver a entrar». La mujer le miró entre lágrimas. Tenía unos 40 años y estaba muy asustada. Dijo algo en cantonés que Bond no entendió, pero él mantuvo su mano extendida. Él le sonrió y asintió, alentándola.
Finalmente, ella extendió nerviosamente su brazo y se aferró a las manos de Bond. Estaba temblando furiosamente. Muy bien, voy a contar hasta 3 y luego sueltas la viga, ¿entiendes? Ella sintió. 1, 2, 3. Ella soltó la viga y Bond tiró de su brazo. Por suerte, ella era muy ligera, salió volando hacia Bond, y él la agarró por la cintura con el otro brazo. Ella se aferró a él, abrazándolo, como si fuera un vicio. Él la sostuvo acariciando su cabeza, murmurando palabras tranquilizadoras en su oído. Ella lo miró y le dio varios besos en la mejilla. Él se rió y ella consiguió sonreír también. Bond la llevó de vuelta al interior, pero para entonces el asesino había bajado la escalera a otro piso. No se sabía dónde estaba ahora, probablemente ya estaba de vuelta en el edificio, tratando de encontrar una salida. ¿Has visto alguna vez a ese hombre?, preguntó uno de los guardias mientras corría de vuelta a los ascensores. El guardia negó con la cabeza. ¿Oyeron el sonido de disparos lejanos? Deberíamos ir por las escaleras, dijo el guardia. Bond asintió. Así podían evaluar la situación en cada piso. Mientras bajaban, entraron en un hueco de la escalera y bajaron volando los escalones, de dos en dos. El intercomunicador del guardia chirrió. Cuando llegaron al piso 34, el asesino había sido localizado de nuevo cerca de la 10ª planta. El ascensor, dijo Bond. Uno de los guardias utilizó su llave de tarjeta para salir del hueco de la escalera y pulsó el botón de bajada. Justo a los ascensores llegó rápidamente y los 4 hombres entraron en él. De vuelta al 10º piso, Bond encontró un caos absoluto. Los civiles estaban tirados en el suelo y un guardia de seguridad estaba muerto en la alfombra. Otros 2 guardias estaban agazapados contra un muro de barandilla bajo y apuntando en la distancia. El asesino tenía otro rehén, un hombre, y se movía por el perímetro del atrio, en el lado este. Bond miró hacia el atrio y vio que varios agentes de la Real Policía de Hong Kong habían llegado y se dirigían hacia el edificio y los ascensores. Pensó que tal vez deberían dejar que se ocuparan de esto. Ya se habían involucrado demasiado. Ya no estaba seguro de cuál era el estado de su misión. Ahora que Torquemada estaba muerto, tenía que volver al piso franco e informar a Londres. Sin embargo, de alguna manera sentía una responsabilidad hacia el rehén y hacia la gente del banco. Si no hubiera perseguido al hombre que estaba adentro, quizá no hubiera habido víctimas. Podría haber incluso más antes de que esto terminara. Por otra parte, si no hubiera perseguido al asesino dentro del banco, este habría escapado. Bond decidió que no dejaría que esto sucediera. El hombre iba a caer. Ahora calculó rápidamente la distancia al asesino. Necesitaba estar a no más de 180 pies de distancia para que la Walter fuera efectiva. Habla con él, distráelo, dijo Bond al guardia que ahora era su aliado. El hombre gritó hacia el asesino en cantonés. Bond se agachó bajo la barandilla y se desplazó hacia el lateral del atrio, acercándose al asesino y a su rehén. Utilizó un escritorio para cubrirse y finalmente pudo situarse detrás de ellos. El asesino no se percató de la aproximación de Bond, ya que el guardia estaba distrayendo con éxito. Después de todo, Bond no necesitaría la pistola. Abordó al hombre con fuerza y haciéndolo que soltara al rehén. Bond lo inclinó hacia atrás por encima de la barandilla, sujetando su arma. Un disparo salió al aire y la gente gritó. Los 2 hombres lucharon por la pistola mientras 007 intentaba mantener el brazo del asesino en alto, para que nadie corriera peligro. Cara a cara se miraron venenosamente. Bond nunca había visto al hombre. Como luchador no era un gran rival, obviamente agotado por toda la carrera y el estrés de la persecución. Bond utilizó su puño derecho para golpearle en la cara. El asesino soltó el arma y cayó los 9 niveles hasta el suelo de doble cristal del atrio. El hombre intentó defenderse, pero rápidamente se dio cuenta de que era inútil. Bond volvió a golpearle. Esta vez el hombre apartó a Bond de su lado y luego realizó un temerario salto sobre la barandilla.
Bond trató de agarrarle las piernas para detenerlo, pero fue demasiado tarde. Cayó 170 pies hasta la muerte, estrellándose contra el suelo de doble cristal que había debajo. Sorprendentemente el cristal no se rompió. El hombre se suicidado antes de dejarse atrapar. ¿Quién lo había contratado? ¿De dónde venía? Todos los guardias empezaron a bajar y Bond los siguió. Parecía que se había olvidado de él cuando los empleados se levantaron y empezaron a moverse. Bond no podía permitirse ser interrogado por la policía. Tenía que huir rápido y discretamente. En su camino hacia el ascensor cogió una chaqueta deportiva color canela y unas gafas de sol oscuras del escritorio de alguien y se las puso. No era un buen disfraz, pero podía funcionar si se daba prisa. Bajó en el abarrotado ascensor hasta el tercer nivel, donde todo el mundo observaba cómo la policía subía al piso de cristal para recuperar el cuerpo del asesino. Bond se movió subrepticiamente ante la multitud hacia las escaleras mecánicas que bajaban a la plaza y consiguió salir sin ser visto. Una vez en la calle vio que la policía seguía en lugar de la explosión, hablando con los testigos. Camino hacia el oeste, alejándose de la zona y finalmente paró un taxi. El taxi lo llevó a Upper Lasker Road. Pagó al conductor y subió por la calle hacia la tienda de antigüedades Woods. Allí se llevó otro susto. La puerta principal de la tienda estaba destrozada, la cerradura rota, no había nadie dentro, cuidando la tienda. Se dirigió al teclado en la parte trasera, marcó los números y subió. El local había sido saqueado, los archivos estaban volcados, los papeles estaban esparcidos por el suelo y los muebles habían sido arrancados. Bond reconoció un trabajo completamente profesional. Gritó. Sony. Buscó en todas las habitaciones y en pisos, pero no había nadie. La estación de inteligencia británica en Hong Kong había sido completamente destruida.